Beata Madre María Emilia Riquelme y Zayas nace el 5 de agosto de 1847 en Granada, España. Desde su primera infancia mostró una clara inteligencia y hondura espiritual en la vivencia de la fe cristiana que se compartía en su hogar familiar. A los 7 años María Emilia quedó huérfana de madre. Su orfandad se ilumina con una inefable experiencia en su alma, siente la presencia de la Virgen María con Jesús en los brazos. María Emilia hizo promesa de fidelidad a Jesús y a María, que fue ratificada en su adolescencia con una nueva presencia de María Inmaculada. La cruz se abrió paso a la luz de una alma limpia, exteriormente nada especial, pero sus contemporáneos atestiguan que era muy buena y obediente y constantemente se sacrificaba mucho, como una santa. La enfermedad y muerte de su hermano Joaquín a la edad de 17 años deja al general y a María Emilia sumidas en inmenso dolor. Acompaña al general en sus destinos militares en Tenerife, Sevilla, La Coruña, Madrid y Lisboa. El padre se ocupó de su formación integral, facilitando para ella colegios y profesorado. Y por encima de todo comparten padre e hija la fe en Dios y en la Virgen María, espíritu que moviliza a María Emilia en el apostolado con los pobres y necesitados. Los pobres son mis amigos, decía. Fiel al querer de Dios, María Emilia siente desde su infancia el deseo de entregarse totalmente a Dios. Su centro y fuerza es Jesús en el Santísimo Sacramento, de tal manera que solicita y el obispado le concede tener en su oratorio privado al Santísimo Sacramento. Dirá: la Eucaristía es el paraíso de la tierra, la adoración mi hora de cielo, mi recreo el descanso espiritual. Expone a su padre el deseo de ser religiosa y éste no quiere quedarse sin su única hija. María Emilia ofrece a Dios y espera con paz se haga su voluntad divina. Cuida con filial amor a su padre hasta que fallece cristianamente en Sevilla. Esta nueva pérdida agiganta en ella la fe en Dios, hereda los bienes paternos. ¿Qué hace? Obras de caridad y apostolado, y sigue buscando lo que Dios quiere de su vida. Acepta la cruz que Dios te envía, no busques otra. Esa es de oro para ti, escribía, y a los pocos años de la fundación le sobrevienen toda clase de pruebas, muertes inesperadas de religiosas muy queridas y difamaciones que pretenden hundir la obra de Dios. María Emilia vence heroicamente con el arma de la oración. Ella misma nos dice: pude seguir el impulso divino que me apremiaba, perdiendo mi pobre nada en Dios, que fue siempre mi todo. Fundadora, María Emilia, movida por el Espíritu Santo, se siente llamada a fundar la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que adore al Señor día y noche y trabaje en el campo de la educación y en misiones. La congregación fue avalada primero por el obispo diocesano de Granada en 1896 y definitivamente aprobada por el Papa San Pío X en Roma en el año 1912. Mujer contemplativa y apostólica, como fundadora escribe las líneas fundamentalmente de la congregación. Se dedicarán a la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, a la educación de la niñez y juventud y a las misiones en países necesitados. Su lema: entrega voluntaria y alegre por la gloria de Dios y el bien de los hermanos. Y su sello exterior: la sencillez y la humildad. Después de una vida totalmente entregada al servicio de Dios y al amor al prójimo, María Emilia entrega su alma a Dios en la Casa Madre de Granada el 10 de diciembre de 1940. La noticia de su santa muerte se difundió por toda la ciudad. Personas de toda clase vinieron para enaltecer a esta hija humilde y esclarecida. En julio de 1980, el juez del arzobispado de Granada, Antonio Morcillo Alabarce, lacró las 4 carpetas. Entregó las carpetas a la Congregación para las Causas de los Santos. Al recibirla, los oficiales de la Congregación para la Causa le dieron el número de protocolo 1392, con el que será conocida para siempre la causa de la Madre Fundadora. El 28 de marzo de 1982, la Congregación para la Causa de los Santos dio su aprobación a fin de que se pudiera proceder a la introducción de la causa de beatificación y canonización de María Emilia Riquelme. Y el 19 de junio de ese mismo año, el Papa Juan Pablo II confirmó la respuesta favorable de la mencionada congregación.
El 9 de noviembre del 2019 se celebró su beatificación. Madre María Riquelme, ruega por nosotros. Santa Inés de Montepulciano nació alrededor del año 1270, hija de la toscana familia Segni, propietarios acomodados de Graciano, cerca de Orvieto. Cuando solo tiene 9 años consigue el permiso familiar para vestir el escapulario de saco de las monjas de un convento de Montepulciano, que recibían este nombre precisamente por el pobre estilo de su ropa. 6 años más tarde funda un monasterio con Margarita, su maestra de convento, en Proceno, a más de 100 kilómetros de Montepulciano. Mucha madurez debió ver en ella el obispo del lugar, cuando con poco más de 15 años la nombra abadesa. 16 años desempeñó el cargo y en el transcurso de ese tiempo hizo 2 visitas a Roma. Una fue por motivos de caridad, muy breve. La otra tuvo como fin poner los medios ante la Santa Sede para evitar que el monasterio que acababa de fundar fuera un día presa de ambiciones y usurpaciones ilegítimas. Se ve que en ese tiempo podía pasar cualquier cosa, no solo en los bienes eclesiásticos que detentaban los varones, sino también los que administraban las mujeres. Apreciando los vecinos de Montepulciano el bien espiritual que reportaba el monasterio de Proceno, puertas afuera, ruegan, suplican y empujan a Inés para que funde otro en su ciudad, pensando en la transformación espiritual de la juventud. Descubierta la voluntad de Dios, en la oración decide fundar. Será en el monte que está sembrado de casas de lenocinio, un lugar de pecadoras, y se levantará gracias a la ayuda económica de los familiares, amigos y convecinos. Ha tenido una visión en la que 3 barcos con sus patronos están dispuestos a recibirla a bordo. Agustín, Domingo y Francisco la invitan a subir, pero es Domingo quien decide la cuestión. Subirá a mi nave, pues así lo ha dispuesto Dios. Su fundación seguirá el espíritu y las huellas de Santo Domingo y tendrá a los dominicos como ayuda espiritual para ella y sus monjas. Con maltrecha salud, sus monjas intentan procurarle remedios con los baños termales cercanos, pero fallece en el año de 1317. Raimundo de Capua, el mayor difusor de la vida y obra de Santa Inés, escribe en leyenda no solo datos biográficos, sino un montón de hechos sobrenaturales acaecidos en vida de la santa, y según él, confirmados ante notario, firmados por testigos oculares fidedignos y testimoniados por las monjas vivas a las que tenía acceso por razones de su ministerio. Piensa que relatando prolijamente los hechos sobrenaturales, éxtasis, visiones y milagros contribuye a resaltar su santa vida con el aval inconfundible del milagro. Por ello habló del maná que solía cubrir el manto de Inés al salir de la oración, el que cubrió en interior de la catedral cuando hizo su profesión religiosa, o la luz radiante que aún después de medio siglo de la muerte le ha deslumbrado en Montepulciano. No menos asombro causa oírle exponer cómo nacían rosas donde Inés se arrodillaba y el momento glorioso en que la Virgen puso en sus brazos al niño Jesús antes de devolverlo a su madre. Tuvo Inés el acierto de quitarle la cruz que llevaba al cuello y guardarla después como el más preciado tesoro, cariño, poesía y encanto. Santa Catalina de Siena, nacida unos años después y dominica como ella, será la santa que, profundamente impresionada por sus virtudes, hablará de lo que dentro de su alma llegó a afirmar que, aparte de la acción del Espíritu Santo, fueron la vida y virtudes ejemplares vividas heroicamente por Santa Inés las que la empujaron a su entrega personal y a amar al Señor. Resalta en carta escrita a las monjas hijas de Inés de Montepulciano una santa que habla de otra santa, la humildad, el amor a la cruz y la fidelidad al cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero el mayor elogio que puede decirse de Inés lo dejó escrito en su diálogo, poniéndolo en boca de Jesucristo, la dulce Virgen Santa Inés, que desde la niñez hasta el fin de su vida me sirvió con humildad y firme esperanza, sin preocuparse de sí misma. Santa Inés de Montepulciano fue canonizada por el Papa Benedicto XIII en el año de 1726. Santa Inés de Montepulciano, ruega por nosotros. Santa Clara de Montefalco,
Nació el año de 1268 en Montefalco, cerca de Asís, en la Umbría italiana, que es tierra de santos, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís. Su gran talla mística iluminó con la luz de su espiritualidad los inicios de la historia de la Orden de San Agustín. Tanto a ella como a sus hermanos, sus padres supieron transmitirle una fe precozmente madura, el gusto por la oración y una tierna devoción a la pasión de Jesús. Hizo su profesión religiosa con el nombre de Clara de la Cruz. Mujer penitente hasta el extremo, ayunaba con frecuencia y pasaba largo tiempo en oración, como sucede en la vida de muchos elegidos de Dios. Durante años supo lo que es la tentación, la noche oscura y la fría soledad del alma. También experimentó los signos de la pasión de Cristo grabados en su corazón. Elegida superiora, aunque no se había dedicado al estudio, la ciencia del espíritu la condujo a ser madre, maestra y sabia consejera para sus hermanas y para los sacerdotes, obispos y teólogos que acudían al convento. Clara de Montefalco vivió una espiritualidad centrada en la pasión de Jesucristo y la devoción a la cruz. Su unión íntima con Jesucristo la llevó a un amor dedicado a la iglesia, a sus hermanas de comunidad y a los necesitados. Murió el sábado 17 de agosto de 1308. A las 9 de la mañana, las monjas inmediatamente prepararon el cuerpo de Clara para que todos pudieran verla. Primero le quitaron el corazón y lo pusieron en una caja floreada de madera. La misa funeral fue celebrada el 18 de agosto. Esa noche, las hermanas abrieron el corazón de Clara para prepararlo y ponerlo en un relicario. Para su asombro, las palabras de Clara se hicieron vida. Delante de ellas estaban las marcas de la pasión de Jesús. Dentro del corazón estaba la forma perfecta de Jesús crucificado, aún la corona de espinas en la cabeza y la herida de la lanza en el costado, además hechos de ligamento o tendones, los flagelos usados en la flagelación, las puntas mostrando las bolas de metal con los huesos para desgarrar la carne y los huesos del Señor. La noticia de este milagro se propagó inmediatamente. Otro hallazgo fue el de 3 piedras dentro de su vejiga. Cuando las monjas investigaron más, descubrieron que las 3 piedras del tamaño de una nuez eran perfectamente iguales en tamaño, forma y peso. Todas pesaban lo mismo. Una pesaba tanto como 2, 2 como 3 y 1 como 3. Las hermanas interpretaron esto como un signo del amor tan grande que Clara tenía hacia la Santísima Trinidad. El cuerpo de Clara producía tal fragancia que no pudieron enterrarla. Su cuerpo, después de 700 años, nunca se ha descompuesto. El proceso ordinario de la vida de Santa Clara, sus virtudes, sus revelaciones y milagros atestiguados gracias a su intercesión después de su muerte, comenzó en 1309. El proceso apostólico llegó al Papa en 1328, pero su canonización en San Pedro ocurrió el 8 de diciembre de 1881, fiesta de la Inmaculada Concepción. Santa Clara de Montefalco ruega por nosotros. Le invitamos a ver nuestros otros videos de santos incorruptos para conocer la diferencia entre una momia y un cuerpo incorruptible y todos los demás procesos que la Iglesia toma para determinarlo. Le invitamos a suscribirse y a compartir nuestros videos de evangelización. Bendiciones.